Hola, soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y este es mi canal hacia un nuevo paradigma médico. Y hoy, la verdad, bueno, tengo el privilegio de estar con un buen amigo, con un gran amigo, con un gran médico y con alguien que tiene una experiencia brutal en cuanto a lo que es la medicina, lo que es el ser humano, lo que es la vida, lo que es la muerte. Y vamos a hablar con Juan José. Muy buenas, Juan José, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien. Pues nada, Y, dime, y contento, feliz, ¿no? eso, como hay que De que ser. nos veamos una vez más y poder colaborar en tu canal, ¿eh? Es para mí un privilegio esto. Muchas gracias. Privilegio es para mí poder tenerte aquí, poder compartir todo lo que compartimos siempre cuando hablamos. Y por empezar, en esta entrevista, en este ratito que vamos a compartir, pues vamos a empezar por el principio. Tú eres licenciado en medicina, luego te especializaste sobre todo en urgencias y emergencias médicas y has estado más de 25 años trabajando en el hospital de Cartagena en urgencias. Bueno, digamos, esa es la formación que cualquier médico o cualquier médico que haga la carrera hace una especialidad, se mueve en el ambiente que nos enseñan. Pero tú en un momento de tu vida cambia y empiezas a conocer o te adentras en otro camino en el cual profundizas hacia el conocimiento del alma y del ser humano. Cuéntanos un poquito cuándo empieza ese momento en tu vida, qué edad tienes cuando ocurre y cómo se desencadena el proceso. Bueno, en realidad yo me licencié en medicina y cirugía, en la carrera de medicina, en el año 1986, con 7 años de retraso, debido a un evento familiar por el cual tuve que abandonar la carrera en quinto y poner toda mi energía en sacar adelante un negocio familiar que había que sacarlo. Y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Todo salió bien y al cumplir los 7 años, ya cuando llevaba 5 años con el negocio, retomé la carrera y al cumplir los 7 años con el negocio, coincidió con mi licenciatura. En 1986 acabé ahí mi licenciatura. Inmediatamente empecé a trabajar en el hospital de Rosell, contratado en urgencias, pero simultáneamente estuve durante 4 años haciendo tocoginecología. Con lo cual, pues, estuve, digamos, 4 años viendo nacer, ¿no? Viendo cómo el ser humano nace. En aquellos tiempos yo no tenía ni idea de lo que ahora sí tengo. No te creas que mucha idea, pero bueno, una ligera idea, ¿no? Que después hablaremos. Pero yo recuerdo que, aun a pesar de tener el desconocimiento que sobre estos temas que vamos a tratar esta noche, yo entonces no lo tenía, pero había una cosa que a mí me llamaba la atención. Era cada vez que hacía un parto, ¿verdad? Y cogía al chico o a la chica, al bebé, yo me quedaba mirándolo muchas veces y pensaba, ¿no? ¿Se estará enterando este de lo que estamos hablando? ¿Se estará enterando este de lo que está pasando? Pero claro, aquello me parecía ilógico. O sea, era un pensamiento que rechazaba automáticamente, ¿no? Cuando ya llevaba 4 años de tocoginecología, y recuerdo, ¿no?, que el adjunto que fue mi mentor, que fue el que me enseñó la especialidad, tenía planes ya conmigo, ¿no? De decir, pues bueno, pues ya, como yo le ayudaba en la calle, ¿no? A atender partos y sobre todo en la zona quirúrgica, hacer cesáreas y demás, pues él tenía sus planes. Sus planes era que, bueno, pues, ¿qué te parece si te incorporas a mi consulta privada? Y así, pues, los fines de semana yo puedo estar descargado un fin de semana, alternativamente, porque si no es una esclavitud, ¿no? Sobre todo esta especialidad en el ámbito privado, pues una mujer se pone de parto en cualquier momento, ¿no? No sabe si es fiesta o no es fiesta, ¿no? Y, y yo entonces le dije,
he pensado no seguir con esto. ¿Pero qué me estás diciendo? Yo sí he pensado que me atrae mucho la medicina de urgencia, la medicina de emergencia. Entonces, bueno, en aquellos tiempos estuve un tiempo en Francia, en Lille, haciendo la especialidad que allí se contemplaba, aquí ahora se empieza a contemplar, de médico de urgencias y emergencias. Y también estuve en Italia, en San Marino, en el Consejo Europeo. Y bueno, pues giró mi vida, no sé, si me preguntas por qué, no sé decirte por qué. O no hubiese sabido contestarte entonces. Ahora quizá pueda darte una respuesta. Y la respuesta es que el universo se encarga de nosotros. En realidad somos seres, todos los seres humanos somos seres que cada uno viene aquí a llevar a cabo una misión. Cada uno la suya. Y ahora sé que el universo se encarga de nosotros. Yo creo que el universo primero me puso ahí 4 años en paritorio para que viera nada. Y después me llevó 25 años a urgencias para que, entre otras muchas cosas, que se solventan en urgencias, pero también viera morir. Porque en 25 años en urgencias, pues ves morir a bastantes personas. Y de alguna manera me estaba enseñando, me estaba mostrando, mejor dicho, lo que era el nacimiento y la muerte del ser humano, ¿no? Pero yo no tomaba conciencia. Te puedo decir, ¿no?, que en aquellos tiempos también en urgencias al principio, ¿no?, sobre todo en urgencias, en los primeros años, pues tuve algunas vivencias que no le encontraba explicación. A mí nunca se me olvidará, mientras esté en esta encarnación, nunca se me olvidará un hecho, y es que había un señor que tenía un mieloma múltiple. En aquellos tiempos el mieloma múltiple, pues no es como ahora, ¿no?, los avances que hay ahora, ¿no? Que sabes tú que son candidatos a hacer un autotrasplante incluso de médula y bueno, y los resultados son maravillosos, ¿no? En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos el final del mieloma era transfusión de sangre y cada vez con más frecuencia, ¿no? Y aquellos enfermos que tenían estos tipos de patologías, pues eran ya conocidos en urgencias. Eran conocidos porque ya, pues, venían cada 15 días y luego cada 10 días a ponerse sangre, ¿no? Y uno de ellos, un señor, yo lo recordaré siempre, ¿no?, un señor muy educado, tendría él unos 65, 66 años, muy correcto, ¿sabes? Y ya era conocido por nosotros. Y aquella noche, pues, porque era tarde-noche, me tocó a mí, ¿no? Y lo pasamos a unas habitaciones que teníamos en urgencias entonces, que eran individuales, y las llamábamos habitaciones de tratamientos especiales, ¿sí? Y al verlo entrar, pues yo ya automáticamente pedí 2 bolsas de sangre para hacer la transfusión. Tú sabes, ¿no? Mientras tanto, pues lo preparas para que no tenga reacción en la transfusión y demás. Y cuando yo ya me había olvidado un poco de él, en el sentido de que había puesto todo en marcha, el tratamiento era ese, ponerle las 2 bolsas de sangre y en su casa, ¿no? Cuando me aborda la enfermera y me dice: Juanjo, el paciente tuyo de tratamientos especiales, que dice que no se quiere poner la sangre. Digo, ¿qué dices? Total, que yo me fui para allá, entro a la habitación, le digo, pero bueno, ya tenemos aquí la sangre para ponértela. Y él me dice, mirándome a los ojos, que no se me olvidará nunca, me dice: doctor, por favor, déjeme marchar. Yo no entendí nada. Yo me quedé sorprendido. Fíjate que no me dijo déjeme morir, me dijo déjeme marchar, pero con una serenidad
con una calma, con una paz. Lógicamente, en aquellos tiempos yo no entendí nada, como te he dicho antes, y reaccioné pues como, vamos, que le vendí las 2 bolsas de sangre, como se suele decir, ¿no? No es que lo convenciera, lo que pasa es que yo creo que él era tan prudente, tan educado, ¿no? Que él dijo, bueno, pues vale, póngame la sangre. Y bueno, pues le puse las 2 bolsas de sangre y le di el alta, se marchó a casa y... Entonces, como te decía, el universo se ha encargado de esto, ¿no? Se ha encargado de... Me puso a ver nacer y después me puso a ver morir. ¿Eso me ha servido para algo? Sí, me ha servido para mucho. Me ha servido para mucho. Porque tú ves que cuando somos pequeños o somos adolescentes, no sé, pero quizá a la misma edad que a mí, sobre 9 o 10 años, a ti te explicarían en el colegio lo que era el ciclo de la vida. A mí me dijeron que el ciclo de la vida es que el ser humano nace, crece, se multiplica y muere. Como las Y punto y cucarachas. final. Bueno, yo creo que las cucarachas posiblemente también tengan alma. O Pero, sea que no la podemos dejar ahí, ¿no? no, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en ese mismo día me dieron un dato muy importante. Porque además de lo que me dijeron, también me dijeron que el ser humano se compone de cuerpo y alma. Claro, yo, como te he dicho antes, en urgencias vi morir muchas personas en los 25 años, pero siempre he visto morir cuerpos. Yo no he visto morir alma. No he visto morir ninguna alma. Y lo que sí me he dado cuenta es que cuando llega a ese punto de la muerte, ahí, en esa experiencia de muerte, hay 2 protagonistas. Es el cuerpo físico y es el alma. Al cuerpo físico no hace falta que le preguntes después de la muerte porque no te contesta. El cuerpo físico muere y se acabó. Pero el alma tiene que saber qué ha pasado, si es que ha pasado algo. El alma ha estado ahí de testigo privilegiado. ¿Sí? Por eso, cuando el universo se siguió ocupando de mí, pues allá por el año 97, pues sin tenerlo previsto, me encontré de forma casual, entre comillas, ¿no? El día 25, el día de Navidad, por la calle con un matrimonio amigos de mi padre, un empresario de mucho éxito, ya está mayor, no sé si él igual ve este programa, lo puede ver, ¿no? Pero es mi buen amigo Francisco Blas. Un empresario que yo pues tenía concebido de otra manera. Yo pensaba que un empresario del éxito de Paco Blázquez, pues un hombre que está pendiente de sus negocios, sus finanzas, su historia, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa, que al felicitar la Navidad, mi mujer y yo, a ellos 2, se me queda mirando y me dice, oye, tú que eres médico, ¿tú sabes que la muerte no es el final? Yo en aquellos tiempos, con todo mi caché como médico de urgencia y demás, aquello me rechinaba. O sea, mis neuronas entraron en un caos en ese momento, ¿no? Y me quedé mirando, pensando, digo, como es Navidad, se ha tomado 2 copas aquí. Pero no, además, te puedo decir que él no bebe. O sea que... O sea que no era eso. Pero él, al ver mi sorpresa, insistió. Me volvió a hacer la misma pregunta. ¿Tú sabes que la muerte no existe? Y lejos de esperar mi respuesta, en su mano izquierda llevaba un libro que me dijo, toma, este libro es para ti. Léetelo y ya me llamas. ¿Esto cómo se puede entender? Yo no había quedado en mitad de una calle con él. Yo no sabía cuando salí de mi casa
a pasear con mi esposa, no sabía que me iba a encontrar a esta persona, pero él llevaba un libro en la mano para alguien. Y él me identificó cuando me vio. Dijo, este libro es para esto. Y ahí se puso en marcha todo, ¿no? Aquel libro hablaba sobre estados regresivos, sobre regresiones y demás. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Ahí empezó todo. Empecé a buscar, hasta que después de mucho buscar, pues encontré en el año 2000, encontré al doctor José Luis Cabouli. Sí, sí. Sí, porque al principio con el autor de ese libro que me regaló Paco, fuimos él y yo a un cursillo de 4 días y tal. Y ahí se hablaba que el estado regresivo va desde el vientre materno al momento actual. Y estuve practicando, la verdad es que estuve practicando. Pues ya sabes tú lo que pasa en el ambiente hospitalario, ¿no? Todo el mundo sabe que has ido a hacer un cursillo de no sé qué. Y aquello llamó la atención. Y fueron varias compañeras, auxiliares, enfermeras, que dijeron, oye, pues si quieres practicar conmigo y tal. Y nada, pues se prestaron como conejillos de Indias, ¿no? Y para mi sorpresa, pues efectivamente, revivían su experiencia en el vientre materno, revivían su nacimiento. Y yo, pues, sí, rápidamente me propuse una cosa, y es ser yo paciente. Con lo cual me desplacé a Madrid durante 12 semanas seguidas, concretamente los martes. Iba y venía en el día y a someterme yo a una experiencia de estas, ¿no? Lo que pasa es que yo no entré en regresión. En 10 intentos no entré en regresión, ninguno de los 10. Bueno, al día de hoy sé por qué, ¿no? Pero entonces no entendía y pensaba que yo no entraba porque el terapeuta no era bueno, ¿me comprendes? Pero no tiene nada que ver el terapeuta. En regresión entras si tú quieres entrar. Si tú haces uso de esa capacidad natural que todos tenemos, que se llama estado expandido de conciencia. Todos tenemos esa capacidad, todos los seres humanos. Pero yo no hacía uso en aquel consultorio de esa capacidad, para nada, ¿no? Y bueno, así hasta que, como digo, en el año 2000 encontré al doctor Cabouli y él me trajo toda la información que yo esperaba encontrar. ¿Sí? Porque fue curioso esto, ¿no? Porque la primera vez que lo escuché en una conferencia en Barcelona, me senté en primera fila, o sea, yo no me quería perder detalles del tema. Y después de una hora y algo de conferencia, me di cuenta sorpresivamente de que él no me había descubierto nada. Fíjate qué cosa más curiosa. Me di cuenta en ese momento y lo sentí, pero con una claridad meridiana, sentí que lo que este hombre había explicado, ¿sí? Pues simplemente yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. La sensación Lo de que pasa, que ya lo conocías. sí, no, más que una sensación. Sí, Todo lo que él una dijo, yo certeza. ya lo sabía, una certeza plena. Lo que pasa es que no sabía, hasta ese momento no sabía que lo sabía. O sea, es decir, yo cuando lo pienso esto, es como si tú te pones delante de un ordenador, o sea, yo era el ordenador y él fue el que tecleó y entró en esos archivos que hacía tiempo que nadie abría esas carpetas y con su conferencia lo que hizo fue abrir esas carpetas. Bueno, a partir de ahí ya te puedes imaginar, ya me conoces. Me pegué a él como una lapa y hasta que aprendí todo lo que tenía que aprender. A partir de ahí vas poco a poco montando tu propia manera. Tienes ya las claves, tienes la herramienta y empiezas a desarrollarlo. Y a partir de ahí acabas creando una manera de hacer o de favorecer el estado de expansión de conciencia en los pacientes, que bueno, digamos que ya es una manera personal de hacerlo y que te ha llevado hasta aquí ya más de 20, ¿cuánto? ¿Que llevas ya haciendo? Llevo para 23 años llevo haciendo esto. ¿Y cuántas? Porque empecé en el 98. Empecé.
en Con este momento. Kabuli ya, con la técnica de Kabuli ya. Sí, dime. ¿Cuántas regresiones tienes ya a día de hoy en cuanto a número? Más de 7.000. Bueno, hace un tiempo que dejé de contar. Sí, porque al dar el número ya me parece que estoy como si fuese a batir un récord Guinness, ¿no? Entonces yo ya, cuando me preguntan, digo lo mismo, ¿no? Lo que te voy a decir a ti, ¿no? Cuando llegué a 7.000 dejé de contar, ¿sabes? No sé cuántas más haré, no sé cuántas llevo más, pero es que no importa el número, porque cada experiencia con un ser humano en estado regresivo es una lección, ¿sabes? Es un aprendizaje continuo. Y es que no merece la pena cuantificar, ¿sabes? Yo, como te decía, con Kabuli me enseñó la técnica, ¿no? Pero es un proceso esto. Es curioso, ¿no? Porque ahora que yo también me dedico a enseñarla, ¿no? Te das cuenta de que en realidad no hay técnica. La técnica eres tú. A partir de ahí es cuando tú empiezas a desarrollar tu propia técnica, si quieres, llamarlo así, pero sin separarte del tronco. Es decir, es como un árbol. Lo que te transmite quien te lo enseña es el tronco del árbol. ¿Sí? Pero como todo árbol, si está activo, echa ramitas y echa hojitas. Y ahí es donde estás tú, como terapeuta. Sin irte de la base, pero con unas formas de trabajar a veces que, bueno, en el mes de mayo pasado coincidí con Kabuli en una actividad en Málaga y hablando sobre el trabajo, la versión y demás, le expliqué una forma de trabajar que en los últimos años estoy desarrollando, conectando siempre con el tronco, sí, pero son hojitas de otro verde, de otro color. Y él mismo, como gran ser humano que es, me dijo: a ver, Juanjo, explícame esto, que es muy interesante. ¿Me entiendes? O sea, porque aquí en realidad todos estamos para aprender. Todos. Y los únicos maestros que puedes encontrar aquí, los únicos maestros que podemos encontrar aquí, son nuestros pacientes. Concretamente con el estado regresivo, con el estado expandido de conciencia, con las terapias regresivas, el maestro que tienes es el alma del paciente. Ese es el auténtico maestro aquí, terrenal, ¿no? Porque el único maestro ya sabes quién es. El único maestro es el que permite que tú y yo esta noche estemos hablando. Cuéntanos un poquito más, después de todos estos años y toda esta experiencia que tienes, ¿qué conclusiones personales tienes sobre el ser humano? ¿Qué es para ti el ser humano? ¿Qué es la vida? Sí. ¿Qué es la muerte? ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? Bien. Bueno, mira, podemos empezar a hablar por el ser humano. El ser humano es un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico. Eso es para mí el ser humano. O sea, somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos. Como seres humanos tenemos una capacidad. Bueno, tenemos muchas capacidades. Lo que pasa es que desde que nacimos hemos potenciado nada más que el hemisferio izquierdo, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado, como tú bien sabes, bajo el dogmatismo religioso, ¿no? Y bajo la ciencia mecanicista de Newton. Y bueno, esto es lo que hay. Y ni es bueno ni es malo, simplemente es lo que hay, es la época que te toca vivir. ¿Sí? Entonces, hemos descuidado muchas capacidades que tiene el ser humano. Y una de ellas es la de poder estar en estado expandido de conciencia en un momento dado, de forma espontánea además. Esa capacidad
viene o se activa cuando el ser humano, ¿verdad? Conecta con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Y que en la medicina alopática, como tú bien sabes, la metodología diagnóstica está muy avanzada y te hacen un estudio exhaustivo y te dicen, mira, no tienes nada. Pero tú sigues diciendo, ¿cómo que no tengo nada? Que yo siento esto, que yo siento lo otro, que yo siento una angustia, que yo siento un miedo, que yo tengo una fobia, no sé qué. Pero es que no te encuentro origen orgánico. Entonces, ¿qué? Pues es muy sencillo. Lo tuyo es psicosomático, ¿verdad? Esa es la salida que tiene la medicina alopática. Salida que yo utilicé cuando no conocía nada de esto como médico y que está bien, ¿no? Tú sabes, los médicos cuando nos vemos que así como que sin salida, pues dices una frase un poco rimbombante y queda muy bien, pero en esta ocasión, sí, no solamente es una frase que pueda ser o no rimbombante, sino que es el diagnóstico correcto. Cuando el médico alopático te dice, lo tuyo es psicosomático, te está diciendo la verdad, porque psique en griego significa alma, significa mente. Entonces te está diciendo de forma indirecta lo que a ti te pasa, el origen de lo que a ti te pasa, está en tu alma. Y ahí es donde aparece el estado regresivo. Ahí es donde cuando ese paciente, ese ser humano, conecta con esa emoción, cuyo origen desconoce, pero que le agobia, que le está fastidiando, que le está afectando, pues resulta que de forma espontánea entra en estado expandido de conciencia. ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? Pues el estado expandido de conciencia es esa capacidad natural que tenemos que nos permite ser capaces de estar simultáneamente en dos presentes. En el presente actual nuestro, ¿sí? Y en el presente de la experiencia donde está el origen de esa emoción o esa sensación o síntoma cuyo origen desconocía. Y ese origen puede encontrarlo en esta misma vida, algo que haya sucedido en esta misma experiencia con este cuerpo, puede encontrarlo en su nacimiento, puede encontrarlo en el vientre de mamá, o puede encontrarlo en esas experiencias que el propio paciente identifica como experiencias de vidas pasadas. Y esto es así de fácil. Lo que pasa es que cuando un ser humano, de forma espontánea, insisto, entra en estado expandido de conciencia, ¿qué es lo que necesita a su lado? Alguien debidamente preparado, correctamente preparado, que sepa identificar lo que le está pasando a ese ser humano. Que sepa identificar que ese ser humano está en estado regresivo. O cuanto menos en estado expandido de conciencia. Luego ya veremos a ver si es a su vez estado regresivo o no. ¿Por qué? Porque no quiero que se identifique que estado regresivo es estado expandido de conciencia. O sea, no quiero que se identifique que siempre que un ser humano está en estado expandido de conciencia, está en estado regresivo. Puede estar en estado regresivo o no. Ahora bien, siempre que un ser humano está en estado regresivo, está en estado expandido de conciencia. Pero siempre que está en estado expandido de conciencia, puede estar en estado regresivo, puede haber tenido una experiencia cercana a la muerte, porque podemos tener ese tipo de experiencias gracias a la capacidad de estar en estado expandido de conciencia. Puede que esté en el lecho de muerte, ¿sí? Y está viendo cosas, está viendo seres que ya han trascendido la muerte, o está viendo seres con mucha luz, o está viendo simplemente una luz. Y además no tiene a quién contarse.
Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese ser también está en estado expandido de conciencia. O sea, el estado expandido de conciencia nos permite estar en estado regresivo, hacer una experiencia cercana a la muerte y recordarla. Es el estado en el que está el moribundo, pero en el estado expandido de conciencia también está el pintor que está pintando el cuadro o el escritor que está escribiendo el libro. Y en la capacidad esta del estado expandido de conciencia nos permite conectar con seres desencarnados, es decir, con el espíritu de seres que ya no tienen cuerpo físico, que ya lo perdieron, que ya pasaron por la muerte. Véase por familiares, por ejemplo, ¿no? Digamos que Todo eso es el estado expandido de conciencia, que llamas tú, hay gente que lo llama de otra manera, conectar a través del cuerpo energético, entrar en cuarta dimensión. Es una capacidad que todos tenemos en diferentes momentos en el cual podemos acceder a mucha más información de la que tenemos cuando nos estamos atentos con nuestro consciente a lo que estamos haciendo en el día a día. En esos momentos en los que tenemos esa ampliación, nuestra atención se diluye o se va más a aquello que no sabemos bien lo que es, pero lo que tú dices es un estado en el cual puedes conectar. A veces fluyen las ideas y las palabras que no sabes ni de dónde te vienen, ahí estás conectado, esa charla o esa conversación que estás teniendo o esas ideas que te están viniendo como en cascada que no sabes de dónde te vienen y está fluyendo. El pintor, el escultor, el que escribe, son momentos que muchas veces no nos damos cuenta, en los cuales conectamos con algo más de lo que creemos que somos. así. Este estado, que es más fácilmente identificable en situaciones, como has comentado, la experiencia cercana a la muerte, cuando estamos cerca de transitar, cerca se acaba el final de la vida, entramos en él, o que en una relajación entramos en ese estado y podemos acceder a información de cualquier momento de nuestra existencia. Cuéntanos un poquito ahora cómo ves tú el momento que has visto mucho, el momento de la muerte, el paciente moribundo, que es quizás lo menos estudiado. ¿Cómo ves tú el proceso de morir? Bueno, decirte una cosa, y es que en estado expandido de conciencia, además del pintor y del escritor, también está el terapeuta regresivo. Es la terapia más fácil que me he tropezado en mi vida. Acompañar, porque es la misión del terapeuta, en su experiencia al alma del paciente, es la experiencia más fácil, es la terapia más fácil que he conocido. Tan fácil como basta con que tú también estés en estado expandido de conciencia y dejes que tu alma se aclare con la otra. Sí. Te quedes de espectador. ¿Sí? Y entonces es tu alma la que conecta, yo no sé con qué ni con quién, y en un momento determinado le presta la ayuda necesaria, le dice la palabra indicada a ese alma que está ahí revisando su experiencia, donde está el origen de aquello que está afectando. ¿De acuerdo? Así que para terminar con la experiencia, o sea, con lo que es la terapia, yo siempre digo mal llamada regresiva, porque en realidad el paciente no va a ningún sitio, no regresa a ningún sitio. No, no. Esto es lo que es difícil de entender por algunas personas, ¿no? Es decir, el paciente está trabajando en el eterno presente del alma. El alma tiene algo pendiente que solucionar, pero el alma está aquí, en este cuerpo. Ya no está en la Edad Media, ya no está en el siglo XVIII. Aquello ya no existe. El pasado solo existió cuando fue presente. Ahora está aquí, en este presente. Pero tiene heriditas que sanar. Entonces, como la capacidad natural de estar en estado expandido de conciencia te permite estar en los dos presentes simultáneamente, tú estás consciente.
paciente en regresión está consciente. ¿Por qué? Pues porque el fin principal y primordial de esta terapia es hacer consciente lo inconsciente. En el momento que llegas al origen, tienes que traerlo al consciente. Necesitas que el paciente esté consciente. ¿Sí? Y para terminar, te decía, yo si te tuviera que definir lo que es la terapia regresiva, te diría que es una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, es capaz de entrar en estado regresivo al conectar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. Entonces, ¿qué necesita en esa situación el paciente? Pues necesita a alguien debidamente preparado como terapeuta que entienda estas situaciones. Es como cuando hay una fractura abierta, como tú muchas veces dices en tus ejemplos, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Una regresión? Pues no, va a ser que no. Necesitas un traumatólogo. ¿Sí? Esto es así. Esto es así, ¿no? ¿Ves? Entonces, sí. ¿Ves cómo veo yo lo que tú haces y otras maneras también de abordar a nivel holístico global, ¿no? Al paciente, que al final es toda esa información que ha quedado en el camino y que el alma y nosotros la tenemos presente, condiciona, entre comillas, nuestro presente por todo aquello que está Sí, sin resolver en el pasado. eso es. Entonces, nosotros vamos resolviendo del pasado todo aquello que condiciona nuestro presente y al ir resolviéndolo, abrimos un futuro con muchas más posibilidades. Eso es, digamos, un poco el concepto general. Pero si nos centramos incluso en el momento tan específico que estamos viviendo ahora, tan especial, ¿tienes como yo la sensación de que todo esto se está acelerando porque el ser humano en este momento necesita precisamente para poder avanzar, sanar todo lo que trae del pasado para poder avanzar a algo distinto que se nos empieza a abrir delante? Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de comentar. Pero te digo que es lo que no quiero que la gente mire buscando el pasado, mire hacia atrás para ver qué tiene que solucionar. No, lo que tienes que solucionar está en tu eterno presente. ¿Eh? Por eso, terminando con lo de antes, es el eterno presente del alma en donde trabajas. O sea, en una regresión nadie va a ningún sitio. Lo que pasa es que como está consciente, cuando el alma, desde este presente actual, le enseña la herida, le enseña aquello que tiene todavía que solucionar, se lo enseña con todo tipo de detalles. Y el paciente consciente que ve eso, lo identifica, le pone fecha, ¿sí? Le pone época, ¿sí? Porque es normal, porque está consciente. Y el consciente se rige por la idea lineal de tiempo-espacio. En cambio, para el alma, como tú bien sabes, no hay tiempo y no hay espacio. Ahora bien, como tú acabas de afirmar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay como una... no sé si es algo que va desarrollándose más velozmente que antes. Es simplemente que el ser humano ahora mismo está a pasos agigantados acercándose a su lado espiritual. Se está acercando a su lado espiritual, está evolucionando. Y el ser humano cuando evoluciona, pues evoluciona a su lado espiritual, lógicamente. Porque ahí es donde están las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Porque aquí puedes estar pendiente de tus bienes materiales, de tus posesiones, de lo que tú quieras, ¿no? Pero no dejas de preguntarte de dónde he venido, para qué estoy aquí y sobre todo, y después de esto, ¿qué? ¿Después de eso qué? Todo ser humano sabe que por mucho fortuna y muchas posesiones que amase ahora, no se va a llevar nada. Y todo ser humano sabe, aunque no quiere saberlo, como tú te escuché en un vídeo decir que lo mete debajo de la alfombra la muerte, ¿no?
¿sí? Y no quiere mirarla. Se hace el despistado, a ver si a mí no me pilla, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo, todo el ser humano sabe que va a morir, porque todos vamos a morir. Es que, ¿tú te imaginas tú y yo aquí con 400 años o 500 años? Pa' O sea, coñazo. sería aburridísimo. Estaríamos hartos hasta de vernos ya. Sí, sí. Sí, eso es. Y sí, me preguntabas que para mí qué es la muerte, ¿no? Sí. Sí, pues mira, la muerte, si la tengo que definir brevemente, te diría que es un punto de inflexión en la vida. La muerte es un punto de inflexión en la vida, igual que el nacimiento es un punto de inflexión en la vida. Porque vida, lo que es vida, solamente hay uno. Lo que pasa es que de vez en cuando, y por diversas y numerosas razones, decidimos nacer. Y todo el que nace muere. Pero el que nace viene de la vida. Y el que muere vuelve a la vida. Porque vida solamente hay una. Porque somos lo que somos. Porque somos seres espirituales. Y somos seres, por esa condición de ser seres espirituales, somos eternos. Entonces yo, curiosamente, cuando acudo a un congreso, ¿no? Y oigo la frase, esta vida después de la vida, ¿no? Por ejemplo, el título de ese gran congreso que hace mi buen amigo Rafael Campillo en Albacete todos los años, vida después de la vida. Yo recuerdo que alguna vez, incluso ya antes de empezar la ponencia, en el escenario, ¿no? He hecho el comentario, ¿no? De decir, miren ustedes, yo esto de vida después de la vida, no sé lo que hay después de la vida. Yo sé lo que hay después de la muerte. Bueno, sé. Creo saber lo que hay después de la muerte. Pero después de la vida, no sé qué va a haber después de la vida. Yo fíjate que a veces lo comento que nos enfrentamos con problemas semánticos. Cuando te metes en estos berenjenales, ¿no? Digámoslo así, con mucho cariño y respeto, pues te encuentras que utilizas palabras que no son las adecuadas. Para mí, la muerte que tú me preguntabas antes es el punto de inflexión en la vida. Es el momento en el que dejamos el cuerpo, dejamos el vehículo. Es que es así de fácil, así de sencillo. Dejamos el vehículo, dejamos el cuerpo físico y volvemos al mundo espiritual, que es nuestro mundo, que es donde vinimos y donde volvemos. Sí, hemos estado aquí, hemos estado experimentando, nos está aprendiendo y tenemos que volver. Y posiblemente una vez allí digamos, pues yo quiero seguir aprendiendo más cosas y decidamos volver a encarnar. Y he dicho, decidamos. Entonces, para mí, ¿qué es el ser humano? Pues mira, el ser humano es un ser que decide nacer. Y cuando no teme morir, aprende a vivir. Lo que pasa es que nos pasamos aquí media vida temiéndole a la muerte. Tú sabes, como médico has visto, yo también, personas muy aprensivas, personas muy hipocondríacas, personas que sufren mucho, ¿no? Personas que se pasan 30 años muriéndose por cualquier cosa. Ay, 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 a ver qué es esto, a ver, y no me quiero morir. A ver si me muero, a ver si... Eso es un sin vivir. ¿Para qué? Para al final morirte, porque al final te mueres. Eso está claro. Digamos que es una enfermedad, si pudiéramos catalogarla así, muy difundida y en esta época tan convulsa que vivimos y a la vez de tantas oportunidades de crecimiento espiritual, pone de manifiesto Sí, claramente el grado de problema que tiene la humanidad con su falta digamos, de visión sobre la muerte. Es decir,
La gente tiene un miedo terrible a la muerte, un miedo inconsciente, un miedo que está metido ahí, y con esta situación que estamos viviendo se nota claramente. Aparte de ser una manera, es ser un anclaje para que la manipulación social sea mucho más fácil con ese miedo, digamos, llama la atención el trabajo o el camino que queda a nivel de humanidad, porque se ve que hay poca gente que realmente está viviendo la vida como la podríamos vivir. Es decir, cuando uno tiene tanto, como tú dices, ¿no? Cuando uno deja de tener miedo a morir, empieza a vivir. Porque uno cuando Claro, tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir. Y mucha así gente es, ves que en esta situación y en otras parecidas como está muerto en vida. eso es. Sí, sí, son muchas las familias que han tenido siempre, ¿no? A esa abuela que lleva 20 años o 30 muriéndose, o diciendo que se muere y al final entierra a media familia. Y ella está ahí siempre, siempre está ella en los sanatorios, pero de visita, ¿no? Y eso es así, pero el miedo que tú acabas de hacer alusión a él, ese es el tema, ese es el tema principal. Es decir, el ser humano, desde que nace, tiene un compañero de camino que es el miedo. El miedo tiene un tratamiento, pero además un tratamiento muy eficaz, que es el conocimiento. Cuando nosotros adquirimos el conocimiento sobre aquello a lo que tememos, a lo que tenemos miedo, desaparece el miedo. Cuando niños tienes miedo a muchas cosas. Tus abuelos, tus padres te cuidan, te protegen, te van explicando, vas perdiendo el miedo, ¿sí? Y así vas creciendo y te vas desarrollando. Y, por regla general, sigues la tónica de adquirir el conocimiento para que desaparezca el miedo, ¿no? En todas las profesiones, todos los profesionales, cuando recién empiezan a ejercer la profesión, pues tienen su miedo, ¿verdad? A que algo no les salga bien. Nuestra profesión, sabes tú, ¿no? Un médico recién terminado y el ambiente hospitalario, pues imagínate, estás allí a ver si la lías, ¿no? Tienes miedo. Pero la solución, una vez más, es que aprendes de los que han pasado por ese camino, ¿no? Y te van demostrando con los hechos de que te están aportando y demostrando el conocimiento y desaparece el miedo. La muerte no es una excepción a esto. Entonces, la muerte le tenemos miedo porque no tenemos el conocimiento. ¿Y cómo podemos adquirir el conocimiento de qué es lo que pasa en el proceso de la muerte? Si es que pasa algo, vaya usted a saber, ¿no? Pues es muy fácil. Yo te decía antes, ¿no? Que en el momento de la muerte hay dos protagonistas, el cuerpo que ya no responde y el alma. Entonces, si el alma vuelve a ese mundo espiritual, resulta que ella sabe lo que ha pasado. Ella sabe perfectamente qué es lo que ha pasado. ¿Y de qué manera? Podemos preguntarle al alma. Pues mira, yo he encontrado varios caminos. El primero es en lo que hablábamos antes de los estados regresivos, ¿no? De la terapia, como yo te decía, mal llamada regresiva, porque no regresas a ningún sitio. Pero bueno, de la experiencia en la terapia regresiva. ¿En qué momento? Pues mira, en un momento para mí muy importante. Y es que cuando el paciente identifica la experiencia que te está contando, que está reviviendo, como una experiencia de vida pasada, porque es, insisto, es el paciente el que la identifica. Yo jamás doy por terminada la sesión hasta que ese paciente no revive su muerte en esa vida pasada. ¿Qué va a adquirir el paciente ahí? El conocimiento. Porque curiosamente, y cuando te digo curiosamente, me refiero a que el 100% de los pacientes en puntos muy concretos de esta experiencia te dicen todos lo mismo. ¿Y qué te dicen? Pues te dicen que
cuando reviven su muerte en una vida pasada, te dicen estoy viendo mi cuerpo. En el momento que abandonan el cuerpo físico, te dicen estoy viendo mi cuerpo. Eso es lo que se llama experiencia extracorpórea. Seguidamente te dicen estoy viendo una luz, o estoy viendo seres de luz. Y muchas veces, no al 100%, pero muchas veces entre esos seres de luz reconocen a familiares suyos que ya han trascendido. Pero al 100% te dicen estoy viendo mi cuerpo, al 100% te dicen aquí hay una luz, aquí hay seres de luz. Al 100% son incapaces de explicarte con detalles razonados y lógicos cómo es esa luz de la que ellos hablan. Y digo de la que ellos hablan porque todos hablan de la luz en ese tipo de experiencia. Cuando reviven la muerte de vida pasada, todos hablan de la luz. Y cuando digo todos, como tú puedes imaginar, en el número de pacientes que llevo vistos, pues hay de todo. Y al decir hay de todo me refiero que hay de todas las creencias religiosas. He visto pacientes de diferentes creencias religiosas, diferentes niveles socioculturales, e insisto, todos hablan de la luz al 100%. Todos dicen, estoy viendo mi cuerpo, todos dicen, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz. Todos tienen la dificultad de explicarte de forma razonada, tú me entiendes, ¿no? De forma lógica, ¿eh? ¿Qué es la luz? Les faltan palabras, que es lo que nosotros llamamos la inefabilidad. Y también al 100%, todos me dicen, lo que aquí se siente es un amor y una paz indescriptibles como nunca he sentido. Y luego hay algunos que llegan, estoy hablando de estado regresivo, algunos que llegan en esa situación a decirme si se pueden quedar ahí. A mí me han llegado a decir, Juanjo, ¿me puedo quedar ahí? Lógicamente les he dicho, va a ser que no, porque a ver qué hago yo con tu envase, con tu cuerpo, ¿me comprendes? O sea que esto es así. Y bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero claro, todo bien hasta que conoces a alguien que te cuenta que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Ay, ¿qué pasa entonces? Pues que los que te lo cuentan, bueno, primero les cuesta trabajo contar. Tienes que demostrarle en tu actitud que tú eres el interlocutor válido, que a ti te lo pueden contar. Son temerosos de contar esto a cualquiera. Y cuando te lo cuentan, ¿qué te dicen? Te dicen lo mismo. Estuve viendo mi cuerpo. Cuando estaba fuera del cuerpo no había dolor, que es un síntoma que también coinciden al 100% todos en la experiencia regresiva también, en la muerte en vida pasada también. Te dicen, estoy viendo la luz, estoy viendo seres de luz. Reconocen, un gran porcentaje de ellos, a familiares que ya han hecho el tránsito y te vuelven a asegurar que se siente un amor y una paz indescriptibles. Es decir, que por dos vías te están diciendo lo mismo. El paciente que revive su muerte en vida pasada te dice exactamente lo mismo que el paciente que te revive su experiencia cercana a la muerte. Te dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Y por supuesto, si tenemos el valor de sentarnos a la cabecera Paciente de un ser moribundo. que está, de un paciente moribundo, pues como ya dejó claro en sus libros aquella gran mujer, Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Para mí la máxima autoridad en tanatología, ¿no? Te dicen lo mismo. Estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mi madre, estoy viendo una luz. Están aquí porque dicen que me están esperando, o te dicen es que ya vienen a por mí, ¿sí? Te dicen lo mismo. Y aprovechando que tenemos al paciente en estado expandido de conciencia, si además de revivir una experiencia de vida pasada, después conecta con algún familiar suyo o con algún ser, sea familiar o no, que ya ha hecho la transición, resulta que ese
a través del paciente, te cuenta lo mismo. También te habla de la luz, también te habla del amor y de la paz. Y esto es lo importante. No puede haber tanta gente loca, porque son miles y miles de casos de pacientes que han revivido la experiencia de muerte en vida pasada. Y son millones y millones de casos que vienen contando su experiencia cercana a la muerte. Y moribundos no hay tantos miles ni tantos millones, porque los que nos quedamos aquí no tenemos el valor de sentarnos a su lado en ese momento. No tenemos el valor. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando mal. Porque se nos está yendo un ser querido. Porque no tenemos el conocimiento de qué pasa en la muerte. Porque una pregunta que nos podemos hacer tú y yo, bueno, todo este rollo, ¿para qué? ¿Para qué querer saber qué pasa en la muerte? Pues es muy fácil, para cambiar nuestra actitud ante la muerte. Para saber escuchar a un moribundo que te está diciendo estoy viendo una luz, estoy viendo, y en vez de decirle automáticamente, no hagas caso, eso son alucinaciones, no, sentarte a su lado y decirle, a ver, cuéntame, ¿cómo es esa luz? ¿De verdad está ahí tu padre y tu madre? Qué guay. Pregúntales, ¿qué están haciendo ahí? Y entonces él te va a contar. Pero como no lo hacemos en la gran mayoría de los casos, pues hay una cosa bien clara, que nos estamos perdiendo la lección de grandes maestros. Porque el ser humano ahí, hablándote de eso que está descubriendo en ese momento, es un gran maestro que te puede dar acceso a un conocimiento que normalmente no tienes. Y nos lo estamos perdiendo todos los días precisamente por ese miedo a la muerte. No queremos, la mayoría de la gente no quiere saber nada, meterla debajo de la alfombra. Y digamos que también ha sido un poco propiciado todo esto por algo que se está poniendo muy, muy evidente, ¿no? Desde pequeños es algo que se nos ha estimulado, ¿no? A identificarnos con ciertas cosas, una cosmovisión demasiado materialista del mundo. Y coartando todo crecimiento espiritual o todo tipo de experiencia, como es la experiencia de expansión de conciencia, que Sí, sería una herramienta de normalización para experienciar lo que somos, ¿no? Porque a través de esa herramienta, evidentemente, que sé que tú la llamas así, que hay gente que la llama de otra manera, evidentemente accedemos a más información, podemos acceder y entender y estar más tranquilos, conociéndonos mejor y afrontar la vida de una manera muy, muy distinta, lógicamente. Entendiendo que claro, realmente somos almas encarnadas, somos seres espirituales encarnados y que no solamente eso somos es. un cuerpo físico que cuando esto se acabó todo, ¿no? No, no, no. Así que estupendo. Bueno, llevamos una horita más o menos Sí, hablando bien, aquí a gusto. Entonces, si quieres, porque la idea es, bueno, pues hacer, como tienes tanta información y es tan agradable escucharte y tienes muchas cosas que contar, lo vamos haciendo en fases. Si quieres, sí, luego vamos quedando para ir contando más cosas, experiencias tuyas propias sí, y otros conceptos y otras cosas que pueden ayudar a la gente. La idea sería sí, darle a la gente toda la información posible de gente que experienciamos con esto, que trabajamos con estos conceptos, que vemos que ocurren cosas que nunca salen en la televisión y en los periódicos, pero que son realidades, para que la gente pueda ir quitando miedos a morir y muchos otros miedos y que puedan empezar a vivir de una manera mucho mejor y más así es, tranquila. Entonces, así es. pues si quieres, por hoy lo podemos dejar aquí. No cortes ahora que Sí, a mí hablo contigo un me poco parece, más. Dime. sí, que me parece bien, porque lo que tenemos que procurar evitar es aburrir al oyente. Sí, sí. Yo creo que con una hora de información está muy bien. Además, que no quiero que se me olvide en detalle que el estado expandido de conciencia también está cuando estás en meditación. Ya, ¿Eh? No vaya a ser que efectivamente. alguien diga, pues Sí. meditación se la ha olvidado.
Sí. Vale, pues hecha esa puntualización, si quieres lo dejamos de momento aquí por hoy. Y nada, Sí, cómo no. como os digo siempre, pues espero que os haya servido. Y a Juanjo, pues pronto le volvemos a tener y le volvemos a exprimir y sacar todas esas experiencias y todas esas aventuras, entre comillas, que ha tenido durante todos estos años. Un periplo muy interesante, lleno de mucha información y de mucho conocimiento, y que esperemos que os pueda ir sirviendo. Sin más, despido la conexión aquí, deseándoos como siempre lo mejor para todos y que nos vemos en el camino todos, compañeros.